acepté la sugerencia del padre de hablar sobre, pues precisamente errores, ¿no? Hablando de los errores, pues aquí hay muchos, ya vamos a ver. Y bueno, pues espero que no acaben enfadados con tantos, ¿verdad? Ujú. El tema se llama Algunas razones filosóficas que han contribuido a la decadencia y a la crisis de la cultura contemporánea dominante. Si consideramos que el término cultura significa todo aquello que el hombre hace, produce, transforma, etcétera, con el fin de perfeccionarse y de perfeccionar el entorno que le rodea, veremos que la cultura contemporánea dominante no siempre cumple con las exigencias que el mismo concepto exige. El problema radica en que desde la modernidad, los sistemas ideológicos que se fueron imponiendo durante los siglos XVII al XX tuvieron como plataforma y común denominador lo que se ha denominado el principio de inmanencia. El principio de inmanencia, que se opone a la trascendencia, consiste en la idea de que el hombre es incapaz de lograr suficiente certeza sobre los datos que la realidad objetiva le presenta a la inteligencia. De ese modo, la humanidad se ha ido moviendo del racionalismo al empirismo y al idealismo, de cuyos presupuestos se han seguido multitud de sistemas y propuestas que comparten la misma base, que oscila entre el escepticismo y el agnosticismo y que ha conducido a otros sistemas posteriores al nihilismo. Uno de los problemas que se sigue de eso es que sin una verdad trascendente que pueda ser alcanzada objetivamente con certeza, lo que se va proponiendo como novedad, progreso y futuro queda desprovisto de sustento, como un puro movimiento que implica cambios sin elemento de permanencia. Así es como se ha instalado un espíritu que ha negado la tradición para reemplazarla por un progreso, entre comillas, opuesto a ella. El problema radica en que la ideología inmanentista se ha venido consolidando por muy diversos medios que incluyen sofisticadas tecnologías, sistemas educativos y medios masivos de comunicación, que han dado como resultado la promoción de sistemas políticos y económicos de corte capitalista o comunista socialista, desarrollados a partir del principio de inmanencia. En lo que se refiere al capitalismo, este fue criticado fuertemente desde el pontificado de León XIII en la carta encíclica Rerum Novarum, cuya crítica fue reiterada por el Papa San Juan Pablo II en la carta encíclica Centesimus Annus. Ese sistema llegó a ser denominado capitalismo salvaje e hizo que el 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII advirtiera que esa situación de injusticia social impulsó a la solución redentora del comunismo-socialismo, que bajo la bandera de progreso, otra vez entre comillas, penetró en las aulas de distintos centros de formación cristiana a través de la filosofía y la teología de la liberación, que en su momento fue condenada contundentemente por la Iglesia. Y aquí, bueno, pongo las citas que ya la verán cuando sí se publica esto, o tengo una publicación ya en Sapiencia más amplia de este tema. Dentro de los promotores de esas ideas en el siglo XIX podemos mencionar a Eduardo Leroy y Alfredo Loisy, que siguieron con la tendencia promovida por Hegel, en el que se da la unión de lo infinito con lo finito. Desde esta perspectiva, el mensaje de Cristo terminó siendo rechazado, como sucedió en el materialismo ateo de Feuerbach y Marx. El problema es que unas décadas después surge la llamada educación disruptiva, que consiste en romper con lo establecido, como lo propuso Bauer y Christensen en 1995. La vía inmanentista inició con Guillermo de Ockham en el siglo XIV, quien sostuvo que solo existe el singular concreto conocido sensiblemente, negando la existencia del universal fuera de la mente. Así se posicionó la creencia de que solo importan las palabras y sus relaciones formales, como más tarde lo propuso el idealismo, el neopositivismo y la filosofía del lenguaje, con todos sus derivados fenomenológicos, semióticos y lingüísticos que se extienden hasta la actualidad. El mundo se volvió hacia la primacía de la razón sobre el ser, constituyéndose a sí misma como un tribunal para juzgar el ser y la realidad.
En el siglo XVII, Descartes antepuso el pensar al ser. En el siglo XVIII, Kant consideró la necesidad de una crítica de la razón a partir de la razón misma. Fue así como la razón se autoconstituyó como criterio de la realidad y terminó identificando el pensar con el ser. Posteriormente, Hegel afirmó dogmáticamente que el ser y la nada son lo indeterminado, absoluto y vacío, y que lo concreto es el devenir como mezcla de ser y de nada. La realidad para Hegel ya no era análoga, sino contradictoria. De ese modo, la razón moderna quedó atrapada en sí misma al punto que ya no pudo percatarse de que la contradicción solo puede ser en la razón, ya que la realidad no es contradictoria, porque ser y nada no existen en estado puro. El resultado fue que todo empezó a ser concebido como lucha de opuestos, inmanente a todo, de modo que lo real como concepto terminó siendo Dios mismo resuelto en la historia. Pero el proceso no concluyó allí, sino que desde el empirismo implícito en el idealismo hegeliano, lo que siguió fue un salto muy sencillo al materialismo radical, pues para Hegel el mundo material es pensamiento pensado, de modo que solo se tuvo que cambiar el espiritualismo absoluto por el materialismo absoluto, como sucedió en Marx. La realidad vista como acción en la praxis revolucionaria empezó a ser transformada de modo que lo teórico y lo práctico como opuestos se movieran a alcanzar su síntesis por medio del trabajo. De ese modo, las relaciones laborales colectivas constituyeron el camino de la liberación, encaminándose a la construcción de un hombre nuevo en un colectivo social cuya síntesis sería finalmente una sociedad sin opresores ni oprimidos. Esa ha sido la naturaleza del progresismo inmanentista marxista, por la que el Papa Pío XI, en su carta encíclica Divini Redemptoris del 19 de marzo de 1937, lo consideró como lleno de errores y sofismas. El mismo Papa Pío XI recoge numerosas condenaciones del magisterio de la Iglesia y que constituyen la consolidación de lo que San Pío X había denunciado oportunamente el 8 de septiembre de 1907 en su carta encíclica Pacendi. Bajo esa perspectiva y desde el iluminismo empirista, la humanidad se ha estado organizando al margen de Dios, generando una crisis cultural sin precedente. Sin embargo, aunque el liberalismo capitalista es materialista y fue duramente criticado por la autoridad de la Iglesia, el comunismo socialista es el que se ha estado introduciendo de manera más perniciosa en la Iglesia y en la agenda global. Y es que el rechazo al capitalismo burgués encontró el nicho perfecto para que el comunismo socialismo se extendiera por ambientes seculares y eclesiásticos, provocando el paso del cristianismo a la apostasía como rechazo de la religión o de la sujeción a los preceptos divinos, aun cuando se conservara la fe, pero que terminó en una verdadera y formal apostasía que Santo Tomás había denominado perfidia. Desde esas premisas ideológicas, el secularismo acabó por exaltar la dimensión social del Evangelio, excluyendo el misterio y todo lo sobrenatural. Eso también ya lo había pronosticado el Papa Pío X en la encíclica Pacendi cuando se refirió, y aquí está la cita textual del Papa, a los despreciadores de toda autoridad que, atrincherándose en una conciencia mentirosa, utilizan una técnica nunca clara que consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad estas son perfectamente fijas y consistentes. Fue así, ahí termina la cita. Fue así que muchos terminaron presentando a Jesucristo como redentor social, cuyo triunfo se reduce a la realización secular y terrena del mensaje social del Evangelio. Entre sus postulados que hasta la fecha tenemos se encuentran la destrucción de estructuras que ellos consideran como opresoras, tales como el patriarcado, la justificación de la violencia para suprimir al opresor, el desprecio de la vida contemplativa y de la santidad.
De ese modo, la historia acabó siendo concebida como un proceso de cambio y de transformación hacia la epifanía de un nuevo hombre que se logra en la praxis marxista. Como ejemplo de ello tenemos la Escuela de Frankfurt a partir de 1923, con personajes como Herbert Marcuse y sus movimientos estudiantiles de los años 60 del siglo pasado, entre otros muchos, que se extienden hasta la actualidad, como la perspectiva de género, que a unos le llaman ideología, a otros perspectiva. El chiste es que todo sea ambiguo, los movimientos woke, la teoría queer, el feminismo con su obra Eros y Civilización, y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro punto importante que abona al proceso que hemos venido exponiendo es la dialéctica oprimido-opresora aplicada al educador educando, que promulga que la revolución ha de destruir el sistema para imponer una sociedad socialista tal y como se propuso en la en la nota 5 del documento de los coordinadores regionales del movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo que se celebró aquí en Argentina el 27 de junio de 1969, y en la que también se propuso la supresión de la propiedad privada a la manera de Marx, Engels y Lenin, cosa que ahora está sucediendo en México. Acabamos de recibir esa noticia de que en la Ciudad de México ya cambiaron leyes para vulnerar la propiedad privada. Ese ha sido el camino de una cosmovisión materialista, historicista y relativista de la realidad, que terminó confundiendo la idea de progreso humano con el progreso social, y luego con el reino de Dios, desembocando en la presentación del Evangelio como utópico y sustituyéndolo por una agenda globalista. Lamentablemente sobran ejemplos que ponen de manifiesto hasta dónde han llegado todas estas ideas que hoy encontramos en la llamada Agenda 2030, pero también en sínodos de la Iglesia, programas y planes de estudios de educación en todos los niveles educativos, incluso en universidades, en seminarios y centros de formación católicos, que han utilizado como dogma de fe las teorías de la construcción, que tienen que ver con estas ideas, o constructivismo como modelo educativo fundamental, y que ahora explicaré brevemente. El papel del constructivismo en la decadencia y la crisis de la cultura actual. En la promoción del materialismo comunista socialista, con todas las crisis culturales que conlleva, tenemos como una de sus herramientas más importantes las teorías de la construcción, que se han posicionado tanto en el ámbito social, construccionismo, como en el ámbito educativo, constructivismo. Se trata de una gran cantidad de autores, pero una gran cantidad, o sea, imposible de saber ni cuántos, ni de organizarlos, ni de nada, que han estado promoviendo por décadas las llamadas corrientes de la construcción, y que en mayor o menor medida convienen en el sustento nociológico propuesto por el biólogo y psicólogo suizo Jean William Fritz Piaget, perdón, 1896-1980, quien destaca no solo por sus ideas, sino sobre todo por el impacto que ha tenido en la educación y en la sociedad. Para Piaget y los teóricos de la construcción, el conocimiento es un constructo realizado por el sujeto a partir de estructuras cognitivas y de las operaciones lógicas. Ya se ve que entre los antecedentes del constructivismo se encuentran las propuestas que limitan las capacidades de la inteligencia humana para conocer, reduciendo el conocimiento humano a lo verificable empíricamente. De ese modo niegan el alcance metafísico de la razón. También se encuentran las propuestas escépticas, que consideran que no se puede alcanzar ninguna verdad, lo cual también apoya a las sociedades pluralistas, capitalistas y liberales con presupuestos empiristas y fenomenológicos. Definitivamente el constructivismo ha sido clave para promover el proceso de secularización y de promoción del capitalismo liberal y del comunismo socialista, que han llevado a la crisis de la cultura actual. Como lo hemos venido diciendo, la afectación no solo se ha dado en la educación pública y privada, independientemente de la autoridad eclesial, sino que en la filosofía y en la teología, consideradas en el Código de Derecho Canónico como ciencias básicas en la formación sacerdotal, y que deben tener principalmente como maestro a Santo Tomás, como lo hemos visto y lo dijeron ayer muy brillantemente el expositor,
se produjeron cambios radicales hasta el extremo de que la filosofía dejó de ser contemplativa, poniéndose al servicio de la transformación de lo real. No olvidemos que el marxismo propone una praxis transformadora y destructora de la educación que poco a poco se fue filtrando a partir de las universidades, en los seminarios y centros de formación cristiana. Es así como el realismo metafísico tomista fue suplantado mediante propuestas como la de Piaget de corte materialista, biologicista, por una ideología como la que proponen intelectuales marxistas como Althusser. En el mundo secular, la educación se convirtió en el instrumento de la instalación del Estado totalitario y ateo, en el que se atomizan los saberes y se diluyen los valores esenciales. En ese proceso, las primeras en ser afectadas fueron las universidades, que dejaron de ser el lugar de la contemplación y difusión de la verdad para convertirse en fábricas de profesionales valorados en función de un criterio de utilidad señalado por el aparato comercial. Ya nada de hábitos, ni de virtudes, ni de lo que acaban de hablar. Ahora son las competencias, las habilidades, las actitudes, las aptitudes, un montón de cosas, pero nada que ver con las virtudes, ni menos con los dones sobrenaturales. Bueno, eso ni pensar. Las competencias y el profesionalismo praxis fue colocado por encima de la teoría y de los hábitos, de modo que la educación acabó por masificarse, mientras las instituciones educativas acabaron por confundirse con comunidades políticas o incluso empresariales, en las que la investigación y la docencia fueron disueltas por la burocracia, multiplicando los métodos y los recursos técnicos hasta quedar como fines en lugar como medios para alcanzar la verdad. Bueno, los que estamos en la universidad ya tenemos más de 30, 40 los años que tengan. Bueno, hemos visto esta transformación, es una tiranía de todo esto, que ya la vida contemplativa es lo de menos. Lo que importa es todas las evidencias de simulación de que los alumnos aprenden lo que realmente no aprenden, de que saben lo que realmente no saben, ponerles cantos y juegos, toda la tecnología. Bueno, una de cosas que verdaderamente, bueno, ya ustedes saben más que yo de eso. Una vez desterrado el saber y la verdad, se dio paso a la simulación, lo que decía, por parte de personas que acabaron lucrando con la educación. El asunto es que el antecedente de Jean Piaget fue la razón moderna que ya había sido planteada en el siglo I por Sexto Empírico y que, como lo hemos dicho, fue reiniciada en el siglo XIV con la vía moderna de Guillermo de Ockham, consolidada desde el cogito ergo sum de Descartes en el siglo XVII, la crítica de la razón pura de Kant en el siglo XVIII y la razón identificada con la realidad de Hegel en su Fenomenología del Espíritu en 1807, que acabó proclamando como verdad infinidad de cosas contradictorias hasta el punto de que hoy ya no se sabe qué es la verdad. Como lo hemos dicho anteriormente, no fue difícil pasar de la dictadura del relativismo que ya Ratzinger nos decía, pero se quedó corto, porque fue anunciada por Joseph Ratzinger, a la tiranía del error, porque ahora el que no promueve los errores, pues es el que está mal. O sea, ya ni siquiera es el relativismo en donde cada quien puede decir lo que quiera, aunque sean tonterías. Ahora tienen que ser los errores que ellos dicen y si no, pues estás excluido de todo, ¿sí? A la tiranía del error con una agenda en la que lo falso es considerado como verdadero y lo verdadero como falso, mientras lo malo es considerado como bueno y lo bueno como malo. A ese grado llegamos, o sea, llegamos pues a lo peor ya, ¿verdad? El impacto en la cultura ha sido muy grande porque actualmente nos encontramos bajo la primacía del saber empírico que pretende reducir la explicación científica de la realidad a la verificación sensible que busca prescindir de la especulación filosófica. Basta señalar como ejemplo la obra que publicó Jean Piaget en 1950 titulada Introducción a la epistemología genética, en la que manifiesta públicamente su desprecio por la filosofía. Menciono mucho a Piaget porque es como la cabeza de una cantidad. El problema radica en que Jean Piaget fue seguido por Ernst von Glasersfeld, quien en el año 1996 afirmaba que el constructivista más prolífico del siglo XX había sido Jean Piaget, y así se posiciona como pieza clave del constructivismo en la educación, teniendo un gran impacto en los sistemas educativos hasta el día de hoy. Piaget intentó colocar la biología como prototipo de la filosofía, mientras negaba la validez de la filosofía, afirmando que en lugar de conocimientos científicos, la filosofía propone meras ilusiones. El inmanentismo de Piaget es patente en toda su obra, en la que, en palabras de Grassesfeld, se encuentran afirmaciones como esta, y lo cito textualmente:
Lo que nosotros llamamos conocimiento no tiene ni puede tener el propósito de producir representaciones de una realidad independiente, sino que tiene una función adaptativa. De hecho, Grassersfeld nos dice que la propuesta de Piaget se puede resumir en la afirmación, y cito a Grassersfeld: la mente organiza al mundo al organizarse a sí misma. Bueno, para concluir, no obstante, el proceso del secularismo inmanentista siguió su curso con múltiples consecuencias, o sea, no obstante, pues esas afirmaciones tan terribles, ¿verdad? Que se extienden hasta la actualidad y que se derivan del hecho de que sin la gracia no solo se destruye lo sobrenatural, sino también lo natural. Así se ha estado destruyendo la familia, la sociedad, el medio ambiente, bueno, todo se está destruyendo. Toda la modernidad con su proceso de secularización ha ido desembocando en el nihilismo, al punto que el daño del inmanentismo infiltrado en la cultura cristiana ha alcanzado los niveles que hoy estamos padeciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocampo Ponce. ¿Y dónde quedó Santo Tomás? Pues afuera, precisamente. Es una brillante exposición, no solo por las verdades que dice, sino por el modo de decirlo, porque llama la atención, ¿no? Es decir, poner todo esto junto tiene un sentido en sí mismo, ¿no? Vamos a ver las intervenciones o preguntas. Sí, padre. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la clarísima exposición. Se ve que hay esta progresión del error. Al inicio, cuando empezó, no eran así claros los errores, pero hoy llegamos a errores muy groseros, ¿no? Por ejemplo, los hombres que piensan ser canes se manifestando en Alemania, ¿no? Que se perciben como mujeres, como, como el como alumno que le pusieron un perros. retrete. Perros, dice canes con el pero piensa que son perros, ¿no? Perros. Perros, gatos. Exacto. Ajá. Mi pregunta es porque por un lado tenemos lo que incluso San Juan Pablo II hablaba muchas veces de este esplendor, de esta fuerza que la verdad tiene en sí misma. Somos hechos para la verdad, ¿no? Es que nos completa, nos hace felices. Pero de un otro lado hay esta degradación moral que entorpece mucho el entendimiento, y de un otro lado muchos poderes, mucho dinero en esta revolución. Se ve con la escuela de Frankfurt, todo planos globalistas, en fin. Mi pregunta es esa: ¿cuál es, según tu opinión, los instrumentos y los medios más eficaces de combater eso? Porque, por ejemplo, en las universidades se ve que es muy difícil, tiene un profesor que entiende, explica esto en su curso, pero toda la estructura lo persigue ahora. Entonces eso, ¿cómo combatir en el modo más eficaz y hacer que la verdad es una restauración intelectual y espiritual, ¿no? Bueno, pues ya los mismos conferencistas anteriores a mí, pues lo habían estado diciendo uno tras otro, ¿no? Sobre todo ayer que nos presentaban, y aquí mismo en los documentos que yo mencioné, como la Pachendi, la Eterni Patris y una cantidad de documentos en los que han insistido que como instrumento muy eficaz, pues está volver a Tomás, ¿no? Profundizar en la doctrina de Santo Tomás, que por lo mismo no es un filósofo más ni un teólogo más en la iglesia, sino que es uno obligado para entender con la mayor profundidad a la que la inteligencia humana ha sido capaz de entender, naturalmente, y también con lo que Santo Tomás recibió de gracia, que ahora mencionaba también el Padre, pues para poder combatir todo esto. El problema es que nadie quiere a Santo Tomás, entonces ya no es un problema de la inteligencia, sino de la voluntad. Si nosotros no obedecemos
no al magisterio, no obedecemos, tanta insistencia que han tenido desde que empezaron estas ideas, empezaron a insistir los papas y a proponer a Santo Tomás como medio eficaz, pero ¿quién le ha hecho caso? Pocos. Y entonces, pues usted dijo algo ayer muy que a mí me llegó al alma, ¿no? Ya estamos en las tinieblas, pero mientras más oscuro estaba, brillar más la luz. Eso es lo que yo tengo esperanza, porque nosotros como cristianos, pues nunca debemos perder la esperanza, obviamente, ¿no? Ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad. Bueno, ahora mismo que yo me encuentro con este lugar, veo que es una gran esperanza, ¿no? Porque encontrar este grupo de personas que entienden y con las que puedo hablar esto que la verdad, yo tenía miedo. ¿Por qué? No lo voy a negar, porque me han cortado la cabeza de muchas partes, como se pueden ustedes imaginar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues una más, pues ya, ¿verdad? Pero ayer pues me empecé a armar, desde el lunes me empecé a armar de valor cuando vi el grupo, ¿no? Que es gente con la que se pueden decir al pan, pan y al vino, vino, cosa que ya no se puede hablar ahora, porque si algo molesta y estorba, es la verdad, ¿no? Y entonces es una pena, por ejemplo, que estas personas, como les decía yo en la universidad, a ver, el problema, lo de menos es que yo al fulano, no sé si así se dice aquí en Argentina, al fulano le diga fulana, ¿no? O al alumno le pongamos un retrete de gato con su arenita para que haga del baño ahí en los arbolitos. Eso es lo de menos. El problema es que esa pobre persona, que cómo se le está ayudando, porque realmente no estamos, eso impide que se profundice en la realidad que está viviendo una persona que sufre porque no corresponde lo que percibe con lo que la realidad es. Esa es la verdad. Y eso no queda allí, en que le dices fulanita y se acabó el problema, o una carta de bioética que me pasaron de un hospital donde un joven pedía que le hicieran, bueno, una castración y mutilaciones para poderle ayudar con su disforia, como si eso le fuera a ayudar. Y entonces pidiendo al comité de bioética que por favor autorizara la operación para ayudarle. Bueno, pues eso en lugar de ayudarle lo va a perjudicar más. Y luego, ¿qué va a pasar? Que ahí no queda todo, sino que se convierte también en un problema de seguridad del individuo que vive eso del grupo social, de la universidad en donde se presente, porque esa persona después puede percibir lo que sea, porque si no se puede percibir como lo que es, no hay ninguna adecuación entre la cosa y el intelecto, pues al rato te percibe como enemigo y saca una pistola y te mata, o sabrá Dios qué haga, o se suicida. O sea, ¿qué nos garantiza con una persona que se sale de la realidad? Perdonen que se los diga, pero no es un asunto de caridad, o sea, un asunto científico que hay que investigar con seriedad, porque sí existen esos casos, son reales, que son disfóricos y que realmente no corresponde lo que perciben con lo que son. Y eso lo tenemos que estudiar profundamente para ayudarles verdaderamente y no estaros alentando a la destrucción y a un problema que además nos va a poner en peligro a todos, ¿no? O ya están pasando cosas, porque muchos de ellos se han suicidado y han hecho cosas, pues ya en México hubo un caso de un magistrado que era, pues, la magistrada y no sé qué tanto, y muy para acá y para allá con su falda y acabaron en un crimen los dos, ¿no? La pareja y el magistrado, pero iban a la Cámara de Diputados y Senadores y así, pues el peligro, lo que pasó allí en su casa pudo haber pasado en la Cámara de Diputados. Entonces son cosas muy delicadas y que además se están viendo de un modo muy superficial y muy destructivo. Perdón, padre, creo que me extendí demasiado. Le Sí. contesté. El padre Crisafulli. Muchas gracias por la clarísima exposición. Eh, el avance del mal, como lo acaba de describir, y la obsesión en quitar a Santo Tomás, sí, de los lugares oficiales de enseñanza, eh, como que no tienen una explicación razonable, ¿no? O sea, ver el daño del mal y a su vez el bien que hace Santo Tomás cuando se lo enseña. Y entonces el quitarlo, por ejemplo, en los documentos actuales, o sea, está prácticamente ausente. O sea, siendo que el magisterio oficialmente ha sido tan claro a lo largo de los siglos. Entonces, esa ceguera es algo diabólico y si es así,
cómo combatir eso, ¿no? O sea, porque hay como una hazaña contra Santo Tomás. Bueno. ¿Cómo sería eso? Bueno, Gracias. pues bueno, hay varias causas, ¿no? Una de ellas, pues, es la naturaleza caída del hombre, que pues tendemos a lo malo, ¿no? Y que nos gusta, además, ¿no? Lo malo. Entonces, eso de la verdad y todo eso, pues como que no, ¿no? Y sobre todo si hay intereses políticos, intereses económicos, o sea, hay una debilidad natural humana y todo. Obviamente, en este misterio de iniquidad, pues también siempre estuvo presente desde el inicio, y lo sabemos por la revelación, pues el demonio, ¿no? Y muchos demonios, porque hay muchos demonios que están todo el tiempo allí, ¿no? Y que si el hombre en su debilidad le da la entrada al demonio y rechaza la autoridad de la iglesia y rechaza la verdad y rechaza todo, pues estos hacen una gran fiesta y pues es lo que yo veo, ¿no? Que le han abierto las puertas en todas partes hasta en el interior de la misma, bueno, la iglesia, no me gusta hablar de la iglesia porque la iglesia hay que entenderla en su sentido correcto, sobrenatural, ¿no? La iglesia, como decía el padre, itinerante o peregrinante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, que tiene por cabeza a Cristo, que es una santa y católica y apostólica, porque Cristo es la cabeza, nosotros los miembros, su cabeza es santa, su cabeza es una, su cabeza es para todos, es universal, pero claro que en esta iglesia peregrinante, pues hasta como decía el padre, el papa se puede equivocar y de hecho ha habido papas, pues que ha habido papas arrianos que han condenado a santos hasta 5 veces como a San Atanasio y bueno, han pasado muchas cosas porque aquí nadie estamos asegurados de la salvación mientras estamos aquí. Entonces hemos dejado entrar no la iglesia, sino los cristianos malos que hemos sido débiles, pues el error y dejado que el demonio actúe a sus anchas. Y ese es el resultado. Bueno, eso es lo que yo creo. Muchas No sé gracias. si estoy mal, el padre me podrá corregir, porque pues yo no tengo la autoridad y ni la gracia de Estado que él tiene. No, me parece muy bien lo que dice. Agregando a lo del padre Pedro, sí, todo esta es la visión de base, es la descripción de los errores, es lo que está detrás de los errores, la acción de los demonios, el aspecto espiritual, pero claro, hay que tener esperanza, como usted Sí. dice, pero tener esperanza significa ver cómo se da el auxilio divino. Y eso significa, a su vez, usar la razón, ¿no? Entonces, tenemos que pensar soluciones. Y uno de los aspectos que aparece en su conferencia es el de las universidades, ¿no? Evidentemente, la naturaleza de las universidades, desde que fueron fundadas en la Edad Media hasta hoy, ha cambiado radicalmente. Entonces, y eso afecta también a las universidades católicas, no es solamente un problema de lo que se llama la industria cultural, ¿no? Ese mecanismo eh, enorme, gigantesco, que tritura todo, ¿no? O sea, en las universidades todo es acreditaciones, protocolos, es algo insoportable, no menos insoportable que lo que vivimos en la vida corriente en otros campos, ¿no? En el campo del derecho, de la organización social, de la práctica burocrática, etcétera, todo eso es incontrolable ahora. Bueno, pero hay un aspecto específico que es propio de la universidad. El Concilio Vaticano II, en Optatanto Tius, dice que eh, la Iglesia tiene un cuidado muy especial por las universidades. Bueno, eso es lo que debería tener. Ahora, efectivamente, en la práctica, por el influjo de esta primacía de la praxis, que tiene versión marxista sobre todo, pero de otros tipos también, que está en el corazón de los últimos siglos de la modernidad, desde el iluminismo, esto impide cada vez más a los pastores tener conciencia de este problema. O sea, de que para que la iglesia florezca hace falta un orden espiritual, cada uno tiene que estar en su lugar. Rosario ayer hablaba del lugar espiritual de cada uno y
Santo Tomás, cuando comenta esto, en la tercera parte de la Suma, dice que Cristo no hacía todo directamente. O sea, Cristo no evangelizó todo el mundo, eligió a los apóstoles, mandó a los discípulos y a través de ellos, bueno, la sociedad tiene un orden y en este orden, por lo menos desde el punto de vista intelectual, la universidad tiene un papel capital. En todas las naciones los daños han venido a través de las universidades. Pensemos en la Argentina, toda la mentalidad que adquirió la universidad pública desde hace muchos años, sobre todo la de Buenos Aires, que después se difunde en otras universidades, todo el tipo de filosofía que se enseñaba, el tipo de psicología, el tipo de sociología, de concepción política, todo eso termina por configurar la sociedad e influye incluso en la iglesia. Porque cuando se trata de sociedades cristianas, es natural que lo que pase en la universidad afecte a todo el cuerpo social. Decíamos ayer cómo España evangelizó a América creando universidades en el siglo XVI ya, empezando por México, que era el país más importante de la hispanidad. Entonces, México, Perú, Colombia, Córdoba, después aquí, bueno, Guillermo de Francisco de Soto, como señaló ayer el padre Jaime Mercán Simó. ¿Entendió bien eso, no? ¿Cómo se renovó España? Bueno, se renovó desde Salamanca y en Salamanca se reinstauró el tomismo y se dejó de lado el nominalismo. Bueno, hoy hay que hacer lo mismo. El nominalismo se multiplicó al infinito, pero es lo mismo. Entonces, hay que retornar. El Papa León XIII tuvo una visión profética en eso. O sea, vio que el problema estaba ahí y que la solución la tenemos al alcance de la mano, pero hay que aplicarlo. Descendiendo más a aspectos prácticos, hoy es muy difícil reformar una universidad porque hay aspectos legales, hay aspectos internacionales. Es muy difícil reformar una universidad, pero se pueden refundar las universidades. Lo más cercano a el modelo original de la universidad es un seminario, donde se forman los sacerdotes. Entonces, lo que era la universidad en la Edad Media, hoy es el seminario de una gran ciudad. Y como dice el Concilio Vaticano II, en Optata Tutio, cuando se refiere a la formación sacerdotal, no todos los sacerdotes tienen que ir a la universidad. Y muchas veces cuando reciben formación universitaria, reciben una formación confusa. ¿Por qué? Porque se introducen en cuestiones que son ajenas a su interés directo, que los distraen de la capacidad fundamental que tienen y que sería desarrollada de una manera mucho más eficiente concentrándose en las cuestiones fundamentales. Por eso hay que acatar lo que dice el Vaticano II sobre este punto. Es cierto que algunos deben ser formados en las universidades para responder a lo que en la cultura moderna está presente. Pero esto no tiene que ser necesariamente para todos. Por eso hay que formar bien a los sacerdotes en los seminarios, no porque tengan una capacidad intelectual inferior los que van a los seminarios, sino al contrario, porque tienen una capacidad más concentrada en los problemas reales. El sacerdote por naturaleza es realista. Como dijimos, Santo Tomás dice que el carácter está en el entendimiento práctico. La prudencia es la virtud del sacerdote porque tiene que guiar al pueblo, tiene que conducir.
Entonces, el sacerdote, por un instinto natural y sobrenatural, es realista. Entonces, hay que entrar en esa capacidad y en esa gracia para cultivarla y despojar este núcleo de las cuestiones superfluas y distractivas para después reformar eventualmente las universidades. Entonces, primero tienen que estar bien formados los sacerdotes y a eso hay que apuntar. Y después, claro, como los sacerdotes son las cabezas, naturalmente, eventualmente llegan a ser obispos. Además, tienen la posibilidad de incidir sobre el pueblo de Dios en su conjunto y sobre las instituciones de la Iglesia, de las cuales las universidades católicas son de las más importantes. Bueno, sobra decir que en los seminarios en donde he dado clases me he llevado unas sorpresas, padre, que bueno. O sea, hubo uno en donde, y bueno, ¿y dónde están todos? Yo deba dar metafísica. No, pues vistiendo a la Virgen. ¿Qué hacen vistiendo a la Virgen a la hora de la clase de metafísica? Es que lo que importa es la pastoral, nos dijo el padre, que la metafísica, ¿para qué? ¿Para qué queremos la metafísica? No voy a decir qué seminario era ni nada, pero como ese, muchos, o sea, le dan mucho más importancia. Bueno, les han dicho explícitamente así a los seminaristas que la filosofía, pues nada más es un requisito por una necedad eclesiástica que todavía prevalece, pero que no va a durar mucho tiempo. Seguramente algunos probablemente hayan oído eso de compañeros y que hay que erradicarlo porque no, erradicarla, pero no sirve para nada. Obviamente la teología, pues tampoco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que importa es la pastoral y lingui, vámonos para allá y a vestir a la Virgen y a ponerle esto al otro y a las procesiones y todo, lo cual me parece muy bien la piedad y todo, pero y entonces, ¿dónde queda la formación intelectual de la primacía de lo teórico sobre lo práctico? Pues es esta dialéctica de la praxis malentendida en donde la pastoral se antepone a todo. Y ese es lo malo, que en los seminarios ya hay eso, en muchos. No digo Bueno, que eso que usted escribe es real, pero detrás hay un problema más profundo de lo que parece. No es simplemente que los seminaristas quieren dejar de hacer cosas aburridas. O sea, ¿por qué les parece aburrida la filosofía? Porque la filosofía que les dan es aburrida. Es decir, porque, porque hay un apetito natural por conocer la verdad. Entonces, cuando un joven que es realista, como dijimos antes, ya por el hecho de ser joven, y después que es realista por la vocación que tiene, se enfrenta con una serie de doctrinas para él ininteligibles y además inútiles, naturalmente tiende a dejarlas de lado. Entonces, claro, el problema es que después entra la verdadera metafísica, como dice usted, la verdadera antropología, la verdadera consideración filosófica y cae todo junto. claro, Y eso pone a la iglesia al servicio del mundo. ¿Y el mundo qué es? Este sistema que funciona solo. Este sistema finalmente regulado por esa razón impersonal que constituye el núcleo de esa cultura moderna que usted ha descrito además con tanta hábilmente, precisión. muy hábilmente, padre, porque yo lo que pienso es que esa estructura de la iglesia la aprovecharon, porque yo estuve en un seminario donde lo primero que me dijeron fue, vas a organizar tus comunidades de base. Y entonces estas comunidades me dieron unos manuales que eran parecidos a la Atalaya, en donde yo estuve, porque eran así muy sencillos, con muñequitos y todo, pero empezaba con la lucha de clases y con las ideas marxistas. Y así es como además van entrando a las comunidades, aprovechando la plataforma de la iglesia, Claro. posicionan el comunismo, el marxismo, etcétera, etcétera, porque vieron que era, pues como dice el padre, un medio muy eficaz. ¿Sí? Lo vieron ellos como un medio muy eficaz y así lo aprovecharon, porque a mí me tocó vivirlo y por eso salí después del seminario, porque no, pues no pude seguir con eso, obviamente,
pero sé que lo que eso pasó en toda América Latina, pasó en Rusia, pasó en, bueno, en muchísimos lugares Y en Europa. y en toda Europa. Europa, Exactamente. porque Europa está configurada ahora según la teología de la liberación, Exactamente, y entonces, aunque transformada, sofisticada, etcétera. sí. Y en la misma América Latina la teología de la liberación mutó, no es ya burdamente marxista, no es No. otra cosa, pero es cultural, tiene otro sentido, es más hegeliana, pero el problema es este, que si no hay pensamiento, la iglesia está al servicio del mundo. No. Y la iglesia, por supuesto, no se puede destruir, pero los miembros de la iglesia se pueden autodestruir. Sí. Y Claro. eso es muy peligroso. Entonces, los que tratamos de pensar, tenemos que ver por qué pasan las cosas. Para eso somos filósofos, para buscar las causas. Ujú. Lo que usted estuvo explicando, excelente, dicho por el padre Andereggen, creo que como la causa de todo esto, por lo menos así se ha presentado en la teología de la liberación, es una prioridad de la praxis sobre cualquier pensamiento. Eso da lugar, ahora ya no es dentro de la teología de la liberación, pero esto que usted hablaba de la pastoral es algo que realmente pasa porque no hay una formación para la vida contemplativa. Entonces, con el predominio de la praxis tenemos que volcarnos a hacer, o sea, en muchos casos las parroquias se han convertido en una ONG que ayuda a la pobreza que hay en torno a la parroquia. Entonces, digamos, está muy bien que se alimente al hambriento, pero no solo que se alimente digamos, al hambriento de pan, sino también de la palabra. La iglesia mayormente se ha convertido en América Latina aquí a una tarea pastoral que consiste en la praxis de tratar de, digamos, de paliar la pobreza. Pero en esto está lo que usted habló desde el principio, en el tema de la inmanencia. Mientras no superemos esto de la inmanencia y no se abra un mundo trascendente. Todo se disuelve en el activismo. Y otra cosa más, usted que tiene ahora la experiencia en el Instituto de Bioética, la experiencia nuestra, acá hablo nuestra porque la experiencia nuestra dentro de la Universidad Católica ha sido que, por ejemplo, es muy difícil imponer el tomismo dentro de las aulas, digamos, de la Facultad de Filosofía o incluso de las otras facultades donde reciben filosofía obligadamente. Pero la filosofía que reciben no es filosofía tomista. En cambio, lo que hemos tenido la posibilidad de trabajar en el magíster de bioética aquí, la mayor parte de los asistentes son médicos, psicólogos, gente, digamos, licenciados en enfermería, en kinesiología. Esa gente tiene una visión de la realidad, son realistas por sentido común. Ahí fue mucho más fácil imponer la filosofía tomista. De hecho, acá hay prueba, digamos, de gente que ha hecho ese curso y actualmente, pues yo ya estoy retirada, pero las profesoras que ahora continúan dando filosofía, es que ahí la filosofía tomista prospera porque para ese grupo heterogéneo, que es de sentido común, ve realmente que la filosofía realista es la única que les puede dar una ayuda frente a casos como el tema del aborto o del asunto pro vida. Necesitan fundamentos que no encuentran en ninguna otra filosofía. No, y los acogen naturalmente. Sí. Ahora el tema es cómo extender esto que sí se ha logrado en algunas partes de la institución al resto de la institución. Esa es la cosa. Bueno, esas técnicas porque trabajan con causas y efectos. Entonces, cuando uno llega con la filosofía, pues es muy natural que se pase de las causas contingentes a las necesarias y de las necesarias próximas a las últimas. Eso es una cosa natural.
Entonces, por eso yo siento que lo acogen. En cambio, una persona de filosofía llena, que ahora son licenciaturas en ideologías, nos dice licenciado en filosofía, pero el tema, todo el programa salen licenciados en ideologías, con un panal de avispas en la cabeza, que lo que escriben puedes leerlo de abajo para arriba o de arriba para abajo y da lo mismo, no se entiende nada. No sé si les ha pasado eso, que bueno, una cosa verdaderamente terrible, ¿no? No, acompañar un poquito la reflexión de la doctora Lukács. Bueno, aparte de ser alumna de ella, hice la transición de venir de todo este proceso que tú has descrito maravillosamente desde la formación dentro de la Iglesia Católica. Yo me formé desde el inicio y vengo luchando con una búsqueda profunda de la verdad y me reencuentro con Tomás, habiéndolo estudiado no a fondo, pero de la facultad de donde venía, me reencuentro con Tomás en el Instituto de Bioética, en un camino, porque particularmente el instituto tiene la orientación ontológicamente fundada, a diferencia de otros institutos del mundo, tiene esa particularidad de reflexionar la metafísica tomista con las profesoras, con la tradición de la universidad, bueno, estaba la doctora Donadío también, con toda la escuela de Monseñor Derisi. Yo a veces me sorprendo de los caminos que hace Dios, pero trato de unificar esta reflexión en un aspecto. Qué importante encarnar los valores tomistas, porque podemos ser tomistas, que es muy importante, es necesario, hay que incluirlos en los ámbitos académicos y en las universidades, pero cada uno que ha entrado en la sabiduría de Santo Tomás, allí donde está, es como otro Cristo iluminando el intelecto de la sociedad. Necesitamos eso. Según la experiencia que he podido recapitular en este proceso de reencuentro con Tomás, hay que encarnar estos hábitos a los cuales hemos llegado en la reflexión intelectual. Allí los sacerdotes, en los sermones, allí llevar la verdad. Los religiosos contemplativos en los monasterios. ¿Qué nos han hecho en los monasterios? Se están vaciando los monasterios. En Europa, en América. Un docente, una catequista en la catequesis, llevar el anuncio del intelecto en la reflexión catequética para iluminar la verdad de los niños. Creo que ese es un reservorio que necesitamos despertarlo para no quedarnos con la impotencia de los grandes cambios que se están haciendo a nivel social, a nivel mundial. Usted que está en la medicina sabe cómo ya están tocando la estructura de la condición humana. O sea que no solo nos vamos a encontrar con personas que no sabemos cómo van a actuar psíquicamente, sino personas que estructuralmente desde su genética van a ser distintas porque están modificadas en sus segmentos de información natural. Y eso ya es una impotencia muy grande para poder llegar a la conciencia de esas personas. ¿Cómo hacemos? Entonces, creo que los médicos pueden recibir en su formación, o sea, el campo que se nos abre es enorme, es muy alentador, con una conciencia muy evangélica, encarnar la sabiduría que estamos recibiendo y compartiendo de una manera más comprometida, que se vea, se tiene que ver lo que estamos reflexionando, no solo en la especulación, somos realistas, entonces lo tenemos que ver. Si no se ve, algo está fallando. Necesitamos más reflexión, necesitamos ver la forma de llevarlo a la vida o estudiar más a fondo cómo esa intelectualidad cristiana que iluminó siglos ahora está siendo tan oprimida. Porque sabemos, como usted, comparto totalmente lo que usted dice, o sea, la verdad ilumina, aunque la quisieron desterrar de todo tipo de ámbito intelectual. Creo que el Papa Benedicto XVI fue el que más buscó los métodos de renovar la fe en la iglesia, de insistir en la formación intelectual, en las universidades, recuperó la vida de los santos, de los místicos, de las místicas, porque bueno, creó una intuición de lo que se estaba perdiendo, como la estamos reflexionando hoy. Entonces, acompañar, ¿no? Acompañar la reflexión que estamos haciendo juntos estos días, que es fantástica, con esta insistencia en que se encarnen
los principios, que nos guíen los principios para encarnar las virtudes necesarias en todas las dimensiones de los hábitos que cada uno sabemos que poseemos por carisma, por personalidad, por dones, con una responsabilidad más profunda. Más santos y más sabios, pero humildes, porque también la soberbia es muy peligrosa. Hola. Hola. No tengo una formación profunda en filosofía, pero bueno, le agradezco mucho la exposición, que fue clarísima y que, bueno, habiendo leído algo simplemente como un amateur de filosofía, me sorprendió muchas cosas que posiblemente usted comparta. Por ejemplo, este distanciamiento que comenzó después de la Edad Media, de la filosofía atomista, escuchando, por ejemplo, que un personaje tan importante dentro de la filosofía tenía dificultad para justificar su propia existencia, que tuvo que escribir un tratado para llegar a la conclusión de que si pensaba era porque existía. Me pregunto qué le hubiera dicho Aristóteles, que a quien le planteó uno de sus diálogos con un sofista, que también planteó algo parecido, cómo podría convencerse de que era una persona real. Le dijo, bueno, mira el sol, ¿lo ves al sol? Estoy yo al lado tuyo, te toco, vos me tocas a mí, te pellizco, ¿me escuchás? Algo tan sencillo para comprender de mí me llama la atención que se haya idealizado esta búsqueda de la prueba de la existencia con renovador de la filosofía después de la Edad Media. Y también, por ejemplo, en Kant encuentro una cosa muy llamativa, como el imperativo categórico, donde un ser humano sin ningún tipo de influencia o sin ningún tipo de presión y con absoluta libertad puede elegir el bien, categóricamente, como una declaración de que el ser humano nace virtuoso, digamos, y una negación del pecado original. Y bueno, después a partir de el crecimiento de estas doctrinas así un poco alejadas del realismo, en el siglo XX leo que Heidegger decía que el problema del siglo había sido que las dos doctrinas predominantes, como el comunismo y el capitalismo, tenían el defecto de ser ambas materialistas, como que la humanidad no tenía otro camino en ese momento, y que creo que, bueno, son la base del problema que tenemos hoy. El ser humano está sometido, y sobre todo los jóvenes, a unas formas sociales que no le exigen una preparación filosófica o interpretativa profunda de su existencia y de su posible trascendencia, y están ante la necesidad de vivir adaptados a esta tecnología nueva, al conocimiento necesario para sobrevivir, y bueno, y se han olvidado de formarlos en el sentido que vale la pena como ser humano, ¿no? De conocer a Dios y conocer su trascendencia y vivir una felicidad profunda. Tenemos que luchar contra eso, pero también veo que tenemos algo de donde fijarnos en la historia de los cristianos, que en la propia Roma, en Occidente, alguna vez a los cristianos se los comían los leones en el circo, ¿no? Y no hemos llegado a eso, gracias a Dios. Si bien estamos en un mundo que nos es totalmente adverso y se matan clérigos en algunos países por el mero hecho de ser cristianos, tenemos alguna oportunidad todavía, porque no es comparable lo que pasaban en la Roma de los apóstoles con lo que pasa ahora. A mi modo de ver, la clave está en llevar la palabra, que es lo que hicieron los apóstoles, con los medios mejores que consiguieron ellos y que había en la época. Bueno, de hecho las epístolas
las cartas de San Pablo son una pluma maravillosa que logró hacerlo, y ellos fueron hasta los extremos del universo conocido a llevar la palabra con fe y con valor, ¿no? Creo que pasa por ahí, y de usar los medios actuales, que no son tan complicados como los de hace unos años, que había que tener acceso a un micrófono o a un programa de televisión o hacer una publicación que no estaba al alcance de todo el mundo. Hoy tenemos los mismos medios técnicos que nos permiten llegar a mucha más gente mucho más sencillamente. Y bueno, el problema está dentro de la propia iglesia, de la cual somos parte, también los laicos. Me parece que pasa por el apostolado laico y por supuesto por el apostolado de los sacerdotes, pero un poco tratando de hacer esa difusión que se hizo en los primeros siglos del cristianismo, tratar de llegar a los jóvenes, ¿no? que de alguna medida casi nunca escuchan hablar de Dios. Es muy difícil ver jóvenes en las iglesias de Europa. Tuve oportunidad de vivir allí, siempre les decía a los concurrentes, incluso a los sacerdotes, ¿por qué no le hablan a sus hijos? ¿Por qué no traen a sus nietos? ¿Por qué no le explican cómo nosotros pudimos conocer la fe? Y bueno, y en Argentina está pasando algo parecido. Tenemos por suerte algunas buenas intenciones entre los jóvenes y gente que trata de promoverlo, y de algún modo la iglesia acá funciona mejor que en el resto del mundo. Pero creo que la solución pasa por ahí, tratar de usar los medios, tratar de llevar la palabra a los extremos de todo el planeta. Y no es que esté en contra de la profundización de la filosofía cristiana, pero quiero decir, menos del 2% de la población del mundo tiene una formación universitaria. Claro. Y los apóstoles tampoco tenían formación. No, tiene razón, es decir, el verdadero apostolado va más allá de la universidad. La universidad es un medio, por supuesto, y todo lo que hacemos aquí, toda esta reflexión filosófica y teológica es fundamental, pero no es la solución última, que siempre viene de Cristo, de la Iglesia y de la gracia que Cristo nos da a través de la Iglesia.